Ya, lo que vamos a desarrollar ahora es lo que les comenté en clases sobre la utilización de Excel para poder calcular números complejos y más bien para poder traspasar números complejos de su expresión rectangular a su expresión polar. Lo primero que tenemos acá, tenemos la expresión rectangular de un número complejo. Y esta expresión, tal como lo vimos en clases, está formado por una parte real, en este caso A, más una parte imaginaria, que es JB, donde A es real y JB es un número imaginario. Imaginario nos referimos a un número real multiplicado por la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1, representado por I o por J, pero nosotros utilizamos J. Bien, la forma rectangular va a tener esa forma y nosotros queremos pasar de esa forma a esa, que nos diga un módulo, un argumento y un ángulo. Para eso vamos a utilizar en Excel una par de funciones que nos van a permitir transformar rápidamente de la expresión rectangular a la expresión polar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar este número o este par ordenado como un número complejo en sí y que Excel lo reconozca como tal. Para eso vamos a darle valores a esto, vamos a asignar valores a estas letras y vamos a poner los mismos valores que utilizamos en clase, es decir, 3 más 3J. ¿Bien? Como les dije, debemos hacer que Excel reconozca que es un número complejo y para eso nosotros llamamos una función de Excel que se llama complejo. Y esta nos dice que convierte el coeficiente real e imaginario en un número complejo. Entonces, seleccionamos esta función y nos pide la parte real o el número real. Número real, punto y coma, el número imaginario, y nos pide el sufijo, si va a ser I o J. Nosotros vamos a trabajar con J, así que lo seleccionamos, cerramos el paréntesis, dando fin a la función, y nos da como resultado que el par complejo que va a reconocer Excel es 3 más 3J. Excelente. De ese par complejo, nosotros debemos sacar el módulo. ¿Qué es el módulo? Recuerden, acá en el PowerPoint, el módulo es la distancia desde el origen, desde el 0, hasta el punto determinado. Bien, entonces, para calcular el módulo en Excel, vamos a utilizar una función que se llama im.abs. Y eso dice que devuelve el valor absoluto o el módulo de un número complejo. Como ya tenemos el número complejo, es cosa de seleccionar la función, nos pide el número complejo, seleccionamos el número complejo y cerramos la función. Y nos dice que el módulo, en este caso, es 4.243, que si ustedes revisan sus cuadernos, es el mismo valor que nos dio en clase. Luego, debemos calcular el ángulo. Y para eso, nosotros vamos a llamar a otra función de Excel que se llama im.ángulo. Y nos dice que devuelve el argumento Q un ángulo expresado en radianes. Entonces nosotros seleccionamos esta función y nos pide ingresar el número complejo. Y otra vez recurrimos al mismo número complejo que creamos anteriormente, cerramos la función y nos da 0,7854. Si ustedes recuerdan, ese no es el valor que nos dio. En clase, revisen sus cuadernos y van a ver que no es el ángulo que obtuvimos. ¿Por qué no es el ángulo que obtuvimos? Vamos a llamar la función nuevamente. im.ángulos. ¿En qué lo expresa? En radianes. Entonces, estos 0,7854 están expresados en radianes. Y lo que debemos hacer nosotros es transformar esos radianes en grados. ¿Cómo hacemos eso? Llamamos otra función de Excel que se llama grados y nos dice que convierte radianes en grados. Entonces nosotros seleccionamos la función, seleccionamos el ángulo en radianes que queremos pasar a grados y nos va a decir que el ángulo en grados es 45. Entonces, definitivamente, nosotros podríamos decir que la expresión polar de ese par complejo sería 4,243
ángulo de 45. Listo. Y ahí tenemos la forma de traspasar de un número complejo en su forma rectangular a un número complejo en su forma polar. Bien, ahora veamos al revés. Vamos a ver y pasar número polar o número complejo en su expresión polar a un número complejo en su expresión rectangular. Polar va a tener esta forma: un módulo y un ángulo. Un módulo del origen al punto y un ángulo entre el módulo y el eje de los reales. Vamos a poner números acá y vamos a dar los mismos números que obtuvimos arriba. El C o el módulo va a ser 4.243, bien, y el ángulo va a ser 45 grados, bien, 45 grados. Vamos a calcular la parte real de este número complejo. ¿Cómo calculamos la parte real? De acuerdo a lo que vimos en clases, la parte real la calculábamos así. A, considerando A como la parte real, va a ser igual a R, que es el módulo, por el coseno del ángulo. Bien, entonces es cosa de multiplicar nada más. Pongo R, que es el módulo, por el coseno, me pide el número, del ángulo. Y me debería dar 3, pero me da 2,229. ¿Por qué me da 2,229? Por lo mismo que acá me da 0,7. Excel calcula en radianes. Entonces, yo lo que debo hacer es, efectivamente, considerar lo mismo. Módulo, coseno del ángulo, pero ese ángulo no calcularlo en grados, sino en radianes. ¿Y cómo se hace eso? Veamos. Vamos a seguir paso a paso. El módulo. ¿Cuánto vale el módulo acá? 4.243 por el coseno del ángulo. Pero el ángulo está en grados. Bien. Yo selecciono coseno. Me pide el número. Pero yo acá voy a llamar a otra función que se llama radianes. Y me dice que esa función convierte grados en radianes. Entonces voy a seleccionar esa función. Selecciono los grados que yo quiero pasar a radianes, cierro la función de radianes, cierro la función de coseno y me da 3. Lo único que se hizo acá, fíjense acá en la barra de las fórmulas, lo único que se hizo acá fue pasar radianes, los grados, estos 45, a radianes. Yo estoy diciendo en esta expresión, tomo el módulo, los 4.243, los multiplico por el coseno de el ángulo pasado a radianes. Nada más. Fíjense, la expresión de la manera en que pasamos y obtuvimos la parte real es sumamente fácil, no tiene ninguna complejidad. Vamos a hacer lo mismo con la parte imaginaria. La parte imaginaria, fijándonos acá en el PowerPoint, nos dice que es lo mismo, pero en este caso utilizamos el seno. ¿Bien? Entonces vamos a decir que es el módulo, ¿bien? Llamamos a la función seno, y como ya sabemos que Excel calcula en radianes, llamamos a la función radianes para convertir esos grados en radianes. Cerramos la función radianes, cerramos la función seno y nos da 3. Entonces nos dice que la forma rectangular del número polar 4,243 ángulo de 45 va a ser 3 y 3. Pero la idea es que esto se vea bonito, así que otra vez llamamos a la función complejo para que quede expresado bonito. Y vamos a decir que el número real va a ser 3, punto y coma, el número imaginario va a ser esto, punto y coma, y seleccionamos, justo pasó un camión, y seleccionamos el sufijo i o j. Nosotros seleccionamos j, cerramos la función complejo y nos va a dar que el par complejo es 3, algo más 3, algo j. ¿Por qué aparece este algo?
porque nosotros vamos perdiendo decimales en función de las transformaciones que hacemos de grados a radianes, o de radianes a grados, y además porque esto que está aquí no vale 4243 solamente, sino que vale, fíjense, 243, y podemos seguir así con una serie de decimales. Bien, entonces esto que está acá está correcto. Los decimales es por el traspaso matemático de un lado a otro, pero está correcto. Bien, esa es la manera de pasar números rectangulares, perdón, números complejos en su forma rectangular a su forma polar, y números complejos en su forma polar a su forma rectangular. Bien, entonces acá podemos jugar como queramos. Vamos a poner, por ejemplo, 5 más 7j. Listo. 30 más 28j. Listo. 3 ángulos de 90. Listo. 45 ángulos de 180. Listo. Bien, y así ustedes pueden ir jugando. ¿Esto para qué es? Para comprobar los resultados que ustedes obtengan aplicando esto de acá. Eso de acá. Esto de acá. Y esto de acá. La idea es que ustedes desarrollen a mano. Para que suelten a mano. Para que interioricen estos valores, estos nuevos conceptos. Y esto simplemente lo utilicen para comprobar. Bien. Ya señores, eso es lo que les prometí en clases con respecto a la transformación de números complejos, y espero sinceramente que les sirva. Y como siempre, cualquier duda pueden hacerla al correo. Espero que les sirva.